Amén. Los niños se pueden sentar, la congregación también. Le pido a Mar que se quede por acá cerca. Con Chloe invitamos a su esposa Carolina. También vamos a invitar a Lucien y a Javier a que pasen por acá, porque Chloe ha cumplido 1 añito y vamos a orar por ellos. Vamos a alabar a nuestro Dios con una alabanza. La bendición sacerdotal, invito a nuestro pastor a que va a orar por ellos. Y también como iglesia le tendremos un regalito a Chloe. Y Josué también, pasa que no lo he visto, pero José también nos acompaña. Y lo invitamos a subir, ¿cierto, pastor? Claro. Suban acá al púlpito, por favor. Y le doy paso a nuestro pastor. Esto es la familia al completo. Así es cuando celebramos cosas importantes en nuestras vidas. Chloe, 1 añito cumplió. Ya me mira así. Y lo bueno de esto es que invitas a tu familia a tu cumple, ¿cierto que sí? Porque queremos orar por Chloe o queremos orar por toda la familia. Normalmente siempre solemos, cuando es el primer añito, pues la iglesia le da su regalito, la Biblia. Con todos los niños de la iglesia les damos ese regalito que es el mejor regalo de nosotros y queremos orar por vosotros, familia. Y queremos leer en la palabra esa bendición sacerdotal para nuestras vidas. Así que, y cantarla y orar. Orar por Carolina, por Mark, sus padres, por su hermano, Josué. También está Gabriela, hay que mencionarla, claro que sí, porque es su hermanita también. Y sus abuelos, aquí están, Lucien, Javier, y sé que en Colombia está también los abuelos maternos, ¿no? ¿Tu padre cómo se llama, recuerda? William y Zuley, que están en Colombia, amén. Así que vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor. Iglesia, yo quiero que nos pongamos de pie para orar juntos. Hacerlo eso es porque yo decía, vamos a tomarnos todos de la mano, pero como están tan lejos para yo poder. Entonces, pero estar de pie es como si yo extendiera mis manos hacia allá y me uniera a vosotros cogiendo esas manos. Amén. Entonces, vamos a tomarnos de las manos aquí. ¿Qué pasó con Josué? ¿Qué tramas? ¿Qué vas a hacer? ¿Con qué me vas a sorprender? Porque hay lágrimas aquí, entonces él cuida a su abuela también. Vale, muy bien. Josué, ¿tú quieres decir algo? Pues estamos aquí para orar en el cumpleaños de mi hermana y estoy muy agradecido presentalmente a todos ustedes, porque todos ustedes le han deseado mucha suerte en el parto de mi mamá, a Chloe, y se los agradezco mucho, de verdad. Muchísimas gracias. Amén. Franklin, no te descuides, que aquí tenemos a alguien que dirige el culto también. Javier, no te descuides. Amén. Los niños del futuro de Dios, Chloe, qué bendición. Vamos a orar. Inclinamos nuestros rostros a ti, amado Padre Celestial, nos cogemos de las manos y queremos, Señor, en esta mañana, Señor, encomendar la vida de Chloe, Señor, preciosa niña, de la cual, Señor, le diste la vida, la tiene sanita, Señor. Oramos por sus padres, por Mar, por Carolina, Señor, para que ellos, Señor, estén en los caminos del Señor y les puedan, Señor, brindar a sus hijos, Señor, esa bendición y esa responsabilidad de guiarlos y tenerlos por el mejor camino que es Jesús, nuestro Señor, quien adora a los niños y quien los ha creado, Señor. Gracias por regalarnos estas preciosas criaturas de los cuales tu palabra dice que es el reino de los cielos, Señor. Que tu palabra nunca les falte, que tu provisión tampoco les falte, que cuide su salud, Señor, y que ella un día, Señor, pueda abrir su corazón
y entregar su vida a ti, Señor. Ahora está en la edad de la inocencia humana, donde está cobijada por la gracia, porque así eres tú, Señor, un Dios de la gracia. Bendito Jesús. Oramos, Señor, por este hogar, por esta familia, Señor, por sus hermanos. Oramos por sus padres, por sus abuelos, por todos, Señor, que serán de mucha bendición. Y oramos por la iglesia que ve crecer, Señor, nuestros niños, Señor. Señor, que sea uno y que sean muchísimos cumpleaños más en ti. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios me la bendiga mucho. Mira lo que dice ahí, Dios te bendiga y que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Eso está en el libro de Números. Yo por aquí lo tenía marcado. A ver. Si Javier me ayuda como a tenerlo aquí para poder manipular este micro así. ¿Vale? Sí, mira. Y dice así, la bendición sacerdotal. Me permito leerla, dice. Entonces el Señor dijo a Moisés, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán a los israelitas. Les dirán, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Es una palabra que está en el Antiguo Testamento y que fue dada para su pueblo, pero nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo del nuevo pacto, por el cual queremos dar gracias porque esta niña por fe decimos que es del pueblo de Dios, que es de la familia de Dios, esta familia que cree en el Señor Jesucristo. Amén. Y que quiere seguir en los caminos del Señor. Amén. ¿Podemos cantar esta bendición sacerdotal? Claro que sí. Señor, cuídela, guárdala, protégela. Y cuando oramos así, oramos por toda su familia. Lo cantamos y después le pedimos a Lucía, su abuela, que también ore. ¿Te parece? Así sea llorando y lagrimeando. El Señor nos cuida. Fran, tú le pones música a esta oración, por favor, y toda la iglesia podemos cantarlo. Claro que sí. Amén. Dios te guarde y bendiga y que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga y que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Y la iglesia dice: Dios te guarde y bendiga y que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén,
tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Escuchamos la oración de la abuela y le damos el regalito, iglesia. Amén. ¿Quieres pasar el micrófono a tu abuelita? ¿Sí? Oh Señor, tú sabes, Señor, que mis lágrimas, Señor, son de gratitud, porque estamos muy gratos a ti, Señor, por un anito que tú le has regalado a Chloe, Señor, y porque, Señor, ella tiene salud, Señor, y también te doy gracias, Señor, porque mi hijo está aquí delante de tu trono. Y tú has traído, Señor, la has convencido a él, Señor, y a todos nosotros, Señor, que estamos aquí para compartir este momento especial, Señor, muy especial. Tú sabes, Señor, que desde que Chloe estaba, Señor, en el vientre de Carolina, Señor, toda esta iglesia, Señor, ha orado por ella, Señor. Damos muchas gracias a ti y a toda la iglesia, Señor, este amor que nos transmite siempre, Señor. Gracias, Señor, que tú sigas obrando, Señor, en la vida de Masque, en la vida de Carolina, de Josué. Muchas gracias porque él es un hermano muy especial, Señor. Y gracias también por mi esposo y por mí, Señor, que seamos testimonio y que podemos, Señor, instruir a esta niña siempre en tus caminos, Señor, con tu verdad, Señor. Tú sabes, Señor, que yo y Carolina hemos quedado embarazadas al mismo tiempo. El mismo día, Señor, descubrimos que estábamos embarazadas. Por eso, Señor, me ha traído mucho recuerdo, Señor, pero también gozo, Señor, de dar este pequeñito testimonio de saber que nuestro angelito está contigo. Muchas gracias, Señor, y disfrutamos muchísimo de este regalo que es tuyo, Señor. En nombre de tu Hijo Jesucristo, agradecemos a toda la iglesia y a ti, Señor. Amén, amén. Muchas gracias a todos. Invitamos a Josué, perdona, Fran, para que siga dirigiendo el culto. ¿Tú quieres seguir dirigiendo y Fran se ponga allá? Bueno, iglesia, damos gracias al Señor porque juntos podemos cantarle. Le cantamos cumpleaños la semana que viene, perdón, porque hoy hay cena, pero pudimos orar a nuestro Dios y cantar esta alabanza. Se pueden sentar, es tiempo de las ofrendas. La victoria está en Jesús, solo tienes que pensar que mayor
mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. La victoria está en Jesús, solo tienes que saber que aunque pases malos tiempos, donde el mundo se destruye, y aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará una salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. Y aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará una salida para poder soportar, te extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. La victoria está en Jesús, solo tienes que pensar que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. La victoria está en Jesús, solo tienes que saber que aunque pases malos tiempos, donde el mundo se destruye, y aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará una salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. Y aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará una salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. Ahora es tiempo de predicación de nuestra palabra y antes de pasar, darle el paso a nuestro pastor, dice la palabra del Señor en el Salmo 119, guardaré tu ley para siempre y eternamente y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Esto es el Salmo 119, del 44 al 48. Y son estos estatutos y los mandamientos que están en la palabra de nuestro Dios y que en el día de hoy nuestro pastor va a compartir con nosotros el mensaje que el Señor puso en su corazón. Pido a nuestra hermana Karina que esté orando por la palabra del Señor. Y luego de orar ordenadamente, los niños pasarán a la guardería y luego nuestro pastor subirá acá. Amén. Oramos. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por el regalo de un nuevo día, porque grandes son tus misericordias para nosotros cada mañana, Señor. Venimos delante de ti, Señor, con un corazón gozoso para alabarte, para adorarte, reconociéndote, Señor, de que solo tú eres Dios, pidiéndote que ilumines cada uno de nuestros caminos, nuestras decisiones, que lleves tú, Señor, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones.
sabiendo de que tú eres el Dios Todopoderoso. Ponemos en tus manos, Señor, este culto del día de hoy, pidiéndote que sea todo, Señor, direccionado por ti, para alabanza a ti, Señor Jesús. Que seas tú, Señor, fortaleciendo y acompañando la vida de Ricardo, llenándolo en el Espíritu, Señor, para poder comunicar la palabra que tú has puesto en su corazón. Que seas también, Señor, abriendo nuestro entendimiento, nuestros corazones, Señor, para poder tomar esa palabra y aplicarla y ponerla por obra en nuestras vidas. Pidiendo que tu Santo Espíritu sea llenándonos en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy buenos días, amada iglesia. El Señor les bendiga mucho, rica y abundantemente a todos en esta mañana, todos los que estamos aquí. Yo los animo a abrir nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10. El lema de este año en nuestra iglesia, basado en 2 de Pedro 1, versículos 10, donde la palabra nos insta a no conformarnos solamente con creer y ya está, y vivir así como si nada hubiera ocurrido, sino por el contrario, esforzándonos, es decir, siendo diligentes, no por obras, sino siendo diligentes en crecer, en ser anhelantes de la palabra del Señor y siendo conscientes de que hemos sido salvos y de que el Señor está haciendo una transformación en nuestras vidas, de que en esta vida realmente estamos como peregrinos, es decir, estamos pasajeros, que nos espera un mejor futuro y que hay una esperanza, pero en Cristo, que solo es en Cristo, es decir, en Dios, el único Dios que se ha manifestado y se ha revelado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor les dio al pueblo de ayer, es decir, a Israel, una serie de instrucciones, es decir, les pedía, pero asimismo les proveía sobre la manera y las formas en cómo hacerlo, es decir, cómo vivirlo, o sea, cómo poner en práctica la palabra. Y esto no ha dejado de ser, porque recuerden que no solamente el pueblo del Señor es el pueblo de ayer, que sigue siendo también, es decir, en el sentido de Israel, aunque no todo Israel es. O sea, si ustedes miran a Israel hoy en día, no todo Israel es, y a lo mejor será un remanente fiel que a lo mejor ni estará allí. Recuerden cuántos eran en los tiempos del Señor Jesucristo y quienes lo crucificaron. ¿Vale? ¿Vale? Recuerden que Pilato obedece al deseo de los suyos, Israel. ¿Vale? Los escribas, los fariseos, los israelitas, los judíos. Pero había un remanente fiel que creyó. Pedro, como decíamos allí en el cántico, Santiago, Juan, en la barca, dentro, muy dentro. Y la iglesia primitiva, Pablo deja de perseguir la iglesia, un remanente fiel. Y así es, hoy en día hay un pueblo. Y no todo el que usted ve en el siglo XXI que le diga, somos del Señor, la palabra misma lo dice. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, es, porque en su tiempo les diré, apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Le está hablando a unos que están diciendo que en su nombre han expulsado demonios, han hecho una cantidad de prodigios y señales, que se declaraban cristianos. Entonces, hay que leer la palabra, examinarnos delante del Señor bien. Somos de Cristo. Y ese es el lema de la iglesia. Y la esencia hoy del pasaje que está en el libro de Deuteronomio 10 nos da una revelación muy profunda sobre lo que Dios desea de su pueblo. Esforcémonos por comprobar si realmente somos de los que Dios ha llamado y elegido. Es decir, somos cristianos, somos de Dios, hemos creído, estamos
siendo conscientes de que nuestra vida ha cambiado, estoy caminando con el Señor, entonces obedezcamos lo que Dios pide de nosotros. Y ese texto nos dice lo que Dios desea de su pueblo. Y a la vez, lo que el Señor mismo provee para esa petición. ¿Vale? Hermanos, una de las preguntas más importantes que está en la Biblia se encuentra en este pasaje. Deuteronomio capítulo 10, versículos del 12 al 22. Ese es el pasaje que vamos a leer, ¿vale? Que la pregunta es, ¿qué es lo que espera Dios realmente espera de mí? ¿Qué espera de mí? Podríamos preguntarle. Y está en la palabra del Señor, está en la Biblia. Muchos piensan que Dios pide cosas muy complicadas y no lo siguen, ¿vale? Y no lo siguen porque pide mucho o exige mucho o es muy difícil. Otros creen que al final pues no pide nada y que Él se ha dado a todos y que murió por todos y ya está y entonces no pasa nada, podemos vivir mientras yo sea bueno, entre comillas, mientras yo no mate a nadie, ¿vale? Pero si no somos conscientes de que somos pecadores, pues seguimos teniendo un problema muy serio con el Señor. Y algunos incluso viven intentando adivinar cómo agradarle, aún metidos dentro de la religión. Y lo hacen de una manera muy equivocada, porque no lo hacen conforme a su palabra, no lo hacen conforme a lo que su palabra revela en su voluntad, es decir, conforme a su propósito. Voluntad y propósito que han sido reveladas en su palabra. Pero en este pasaje, amados hermanos, el pueblo de Israel no tiene que adivinar, nosotros tampoco tenemos que adivinar, ¿vale? Y en el ayer fue a través del profeta, es un libro escrito por Moisés. Dios responde claramente. Hoy en día, ¿cómo ha hablado el Señor? Dios ha hablado por medio de su Hijo, Hebreos capítulo 1. En el ayer habló, pero hoy estamos entonces, ¿qué? Completos en Cristo. La carta a Colosenses amplía y determina con exactitud, en Cristo somos completos y es más que suficiente. Pero esta declaración así por así sola, ¿vale? Hay que ponerla en acción en el nombre del Señor. En este pasaje entonces, lo sorprendente no es solo lo que Dios pide, sino lo que este pasaje revela sobre el corazón humano, ¿vale? Porque se trata de corazón. Vamos a leerlo, ¿vale? Vamos a leerlo. Deuteronomio, capítulo 10, versículos del 12 al 22. La Nueva Biblia de las Américas, que es la Biblia que normalmente suelo usar en la guía de referencia bíblica, en la lectura de pasajes y en la predicación, la titula. Los originales, escritos originales, no tienen títulos, no tienen tampoco versículos, ¿vale? No tienen ni siquiera capítulos, ¿vale? Esto fue un desarrollo a través de los que hacían los manuscritos, los estudiosos, para ponerlo lo más fácil, ¿vale? Estos títulos que vemos en la Biblia no vienen en los escritos originales. Recuerden que la Biblia fue escrita en 3 idiomas, hebreo antiguo, ¿vale? Grandes porciones del arameo y el Nuevo Testamento en el griego, que era como el inglés de la época, porque era el idioma universal de la época. Porque recuerden el Nuevo Testamento, ¿en qué tiempo? En el tiempo de Jesús. Y recuerden que en el tiempo de Jesús era el tiempo de los emperadores, del César, de Roma, el imperio romano, ¿vale? El griego, ¿vale? La cultura grecorromana que hoy en día es Europa, ¿vale? Versículo 12, capítulo 10, libro de Deuteronomio. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios, sino que temas? Y es donde le da título la Nueva Biblia de las Américas, lo que Dios requiere. ¿Qué requiere de ti el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien? 2 versículos para, en una pregunta, decirnos, o sea, Dios nos pregunta lo que quiere de nosotros para que nosotros generemos una respuesta.
Al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Circunciden pues su corazón y no sean más tercos, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano y a la viuda, y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. Muestren pues amor al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Temerás al Señor tu Dios, le servirás, te allegarás a Él y solo en su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho por ti estas cosas grandes y portentosas que tus ojos han visto. Cuando tus padres descendieron a Egipto, eran 70 personas, y ahora el Señor tu Dios te ha hecho tan numeroso como las estrellas del cielo. Lo he querido titular así: esforcémonos, basado con el lema de la iglesia, ¿vale? El lema de la iglesia es: esforcémonos pues por comprobar si realmente, ¿vale?, nosotros somos de los que Dios ha llamado y elegido. Hemos hecho ya una serie de predicaciones sobre cómo realmente nosotros podemos, a la luz de la palabra y como nuevas criaturas, vivir esa vida nueva. Es decir, soy del Señor, soy de Cristo. Pues debo vivir como Él dice que tengo que vivir y como el Espíritu Santo está haciendo la obra en mi vida, transformándola. Y todo esto con el poder de su palabra. Entonces, esforcémonos por comprobar lo que Dios requiere. Eso es lo que nos proporciona el texto de Deuteronomio, capítulo 10, versículos del 12 al 22. Los dos primeros versículos, que son una pregunta, nos muestran el llamado de Dios. ¿Qué pide el Señor, tu Dios, de ti? Es directo, Deuteronomio. No solo es para Israel, es para su pueblo de siempre. A lo suyo vino, mas a lo suyo no lo recibieron, mas a todos los que han creído en su nombre se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1. Nosotros somos del Señor. Y si en esta mañana estás aquí y no eres del Señor, pues no te sientas incómodo. Dios te ha traído para decirte a tu corazón que Él quiere ser el Señor de tu vida, el Rey de tu vida, Rey de reyes y Señor de señores, como uno de los versículos que está en este pasaje lo dice sobre la característica de nuestro Dios. Autoridad, salvación, pero en la salvación misericordia y reconciliación. Moisés resume la voluntad de Dios en 5 verbos, que es lo que los versículos 12 y 13 nos revelan. El principio de la sabiduría es el temor, no a cualquiera, teme a Dios, el temor a Dios. Y esto es no un temor terrorífico, no es tengo que seguir a Dios porque qué miedo, qué pánico, no. Temo a Dios porque le respeto, lo admiro y porque comprendo que me ama y quiero amarlo. Quiero entregarme a Él. Ese es un temor distinto, ese es un temor divino. Y ese es el temor que quiere Dios que nosotros vivamos para Él y con Él, y para beneficio de nuestras vidas y también del mundo, porque somos llamados a ser sal y luz de este mundo. Pero ¿cómo vamos a ser sal y luz de este mundo si no estamos caminando con Él? Por eso ahí dice, entonces, temor, andar en sus caminos, pero no en cualquier camino, andar en el camino que es Jesús. Yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. No es de que todos los caminos conducen a Roma y de que a la final da igual y a Dios se puede llegar por cualquier método y por cualquier camino y cualquier Dios a la final es el mismo Dios y cualquier Dios me sirve. No, es en Jesús, solo en Jesús. Yo soy, Él es. Y por lo tanto, el tercer verbo de conjugar
en la relación con nuestro Dios es amar. Y lo primero es amar a Dios, porque si no amo a Dios, ¿cómo voy a amarme a mí mismo? ¿Y cómo voy a amar al hermano? ¿Y cómo voy a amar al prójimo? Porque luego este pasaje el Señor Jesucristo lo revela para decirnos, este es el gran mandamiento. Y el gran mandamiento en una sola palabra es lo que Dios pide. Los mandamientos son esos. Dios pide al hombre que haga esto para que vuelva a Él y que deje de hacer todo aquello que lo ha separado de Él. Esos son los mandamientos. Mandamientos, yo te mando, yo te ordeno. Esos son los mandamientos. Y el gran mandamiento se resume en el desarrollo que Deuteronomio capítulo 10, versículos del 12 al 22 nos está diciendo. 3 verbos: temor, temer, andar en sus caminos, amar, y luego servir, que los encontramos en los versículos 2 y 13 y que los hemos leído. ¿Vale? Si yo estoy patinando, léanlo, miren. ¿Vale? Si yo de pronto me estoy saliendo del contexto, léanlo, léanlo. Y si de pronto estás aquí y no tienes Biblia, de pronto no, pues al que está a tu lado, dile, por favor, ayúdame. Ahora, el creyente no espere a que te lo pidan, acércate a él y dile, mira, aquí está esto, vamos a leerlo juntos. Así es que se debe de venir a la iglesia y así es que se debe de vivir en la iglesia en el sentido del servicio en el culto. No egoísta, llegué yo, me senté y me olvidé de todos los demás, porque solo es para mí y solo para mí. Y lo mío, y lo mío, y lo mío. La palabra nos me está diciendo aquí que no es así. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Servir. Y ahí está todo el desarrollo de este verbo, servir, amando al prójimo. Y todo esto pues no tiene sentido si nosotros no guardamos sus mandamientos, que es así que lo concluye. Temor, andar, amar, servir, guardar. Versículos 12 y 13. Esto describe una vida total, íntegra. No es solo religión externa. Cuando hablamos de vida total es una entrega completa. Dios no quiere una parte de ti. Dios quiere todo de ti. Ahora, si esta petición de Dios te da miedo, pues vamos a orar para que pierdas el miedo, porque si seguimos con ese miedo, vamos a estar perdidos. Dios quiere todo de ti. Cuando lo descubras en el amor hacia Dios, qué maravilloso que quieras todo de mí. Tómalo. Más bien perdóname porque soy tan incapaz de darte todo lo que tú pides de mí. Ayúdame para que yo pueda dártelo todo. Te lo mereces, oh Señor mi Dios. Pero la pregunta es, ¿realmente quién puede vivir así de una manera permanente? Porque no podemos cumplirlo. Esa es la honestidad de nuestras vidas. Es difícil por nuestra humanidad pecadora, por las tentaciones, por las ignorancias, por la inapetencia, por la negligencia, incluso aún por dejando de hacer el bien. Porque siempre entonces intento que predomine más mi voluntad y no la voluntad de mi Dios. Esa es la lucha que todavía tenemos en esta vida. Pero mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo, y Él nos ha hecho más que vencedores. ¿Quién ama a Dios con todo su corazón en todo momento? La respuesta, ¿quién? La verdad, nadie. El hombre no busca a Dios, pero Dios vino a buscarlo. Y el hombre al descubrir que vino a buscarlo y al saber que lo ama, entonces se derrite por Él y lo ama. Incorrecto, tal vez deficiente, pero el solo hecho de saber que podemos amar así, en esas condiciones a nuestro Dios, Él cambiará nuestras vidas y transformará nuestras vidas. Y aquí es donde debemos de mirar al Señor Jesucristo. Por eso este pasaje apunta a Cristo. ¿Qué pide Dios de ti? Y uno, al ser honesto ante Dios, pero esto es difícil, le voy a fallar. Ya en la intimidad.
en lo emocional y en la alegría de ser religioso. Sí, 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 yo el primero, como Pedro. Pero en la intimidad, en la sinceridad con nuestro Dios, es difícil por nuestra humanidad. Pero cuando miramos a Jesús, cuando miramos a nuestro bendito Jesús, todo esto se rompe. Y cuando miramos a Jesús, estamos mirando la cruz, porque Cristo sí vivió esta vida así, humanamente, 100% hombre, sin dejar de ser el 100% Dios. Temió perfectamente al Padre y el Padre se agradó de él. Caminó en obediencia perfecta y amó sin reservas. Él no solo vino a enseñarnos este estándar que es como tan inalcanzable, sino que vino a cumplirlo para decirnos, cogidos de mi mano, sí se puede. Porque todo lo puedo en Cristo, ¿qué qué? Y Él dice eso, ¿vale? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto cambia todo, porque esta declaración así en la palabra es nuestra esperanza de poder agradar a Dios y decirle lo que tú pides de mí que está en este pasaje, yo quiero, Señor, hacerlo, ayúdame. Sé que en Cristo puedo hacerlo y me entrego a Cristo. Entonces se trata de, conociendo esta verdad, entregarnos a Cristo. Entrégale todo tu corazón, lo cuidará, tendrá cuidado de ti. Nuestra esperanza no está en cumplir perfectamente, nuestra esperanza debe estar en Cristo, quien cumplió por nosotros. ¿Alguien puede ponerse en pie y leerme Gálatas 2:20? No importa el micro aquí, porque Manuela lo va a leer ella, ¿vale? No lo dice Ricardo, se les dice el Señor. Franklin, Javier, bueno, Javier te ganó, Franklin. Gálatas 2:20. En voz alta, por favor, Javier, y fuerte, por favor, ¿vale? Que yo estoy un poquito sordo, estoy un poquito viejito. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. Entonces lo que Dios requiere de ti, que está en el pasaje, lo podemos en Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y aquí leímos Gálatas 2:20. El Señor en esta petición revela su grandeza, porque a Él es que tenemos que pedirle para nosotros querer agradarle como lo está pidiendo. Y el Señor revela su grandeza. ¿Y cómo revela su grandeza? Diciendo lo que Él es el dueño de todo. Lo expresan los versículos 14 y 15 cuando los leemos detenidamente. No lo voy a volver a repetir porque no salimos de aquí. Pero si se te fue la lectura, y tú, pues agacha la cabeza, coge la Biblia, léela ahí. Versos 14 y 15 nos muestra ahí. Entonces veíamos en el primero el llamado de Dios, una vida de reverencia y amor. En los versículos 14 al 15, el Señor nos muestra su grandeza. Su grandeza tiene que ver con Él es el creador de todo. Y si es el creador de todo, piensa en la magnitud de la creación. Y no solamente mirándolo a través de toda la expansión de los cielos, sino a través de lo más minúsculo en que pueda ser creador Él, y es grande. Cuando miras una hormiga, la hormiga no se creó por sí sola, tuvo un creador. Otros dicen que sí, que se creó, pero nosotros que creemos en el Señor, en nuestro creador, no. Una cosa tan pequeña, o el átomo, o lo que quieras mirar más minúsculo, lo que hasta incluso no se llegue ni a ver sobre la grandeza de Dios. Piensa, por ejemplo, en la velocidad, por ejemplo. La velocidad del sonido, que es rápida. La velocidad de la luz, que es... Él ha creado todo eso.
Piensa incluso en la velocidad del pensamiento. Para bien o para mal, aún en la velocidad del pensamiento, llegamos a pecar. Que nuestros pensamientos sean guiados por nuestro Dios. La grandeza de Dios se contiene mejor en una declaración. Ama soberanamente. Dios es amor. Dios es soberano sobre todo el universo, pero eligió amar y empieza con el encuentro con Abraham, por tomarlo desde un punto de partida, el padre de la fe, como solemos decir. De Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Elige amar a Israel por pura gracia. Y la elección de Dios no se basa en mérito humano, sino en su amor soberano. Y no se quedó solamente con Israel, porque en la promesa que había hecho Abraham, nosotros también estábamos incluidos, todos los que habían de creer en él. Y el Evangelio toma fuerza en ese sentido, dando la respuesta sobre las promesas de Dios, tanto de ayer, que se viven hoy, y que se mantienen por los siglos de los siglos, porque así es nuestro Dios. En el Nuevo Testamento vemos que ese amor alcanza su máxima expresión en Cristo Jesús. La carta a los Romanos en el capítulo 5, no quiero entrar en ello y los invito en las predicaciones de los domingos, cuando nuestro hermano está predicando sobre el libro de Romanos, podemos ver esa expresión máxima, donde ahí en el capítulo 5 revela, Cristo a su tiempo murió por todos los impíos y lo hizo por amor. ¿Y qué decir del versículo que yo creo que es tal vez el más sonado, leído, etcétera, del mundo, en los récords, en las cifras? Pero con Dios no se trata de ese tipo de estadísticas. Pero cuando decimos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Has creído esto? Mantente fiel. ¿Quieres creer en esto? Dios no te defraudará. Nosotros decimos, anímate, créelo, entrégate. Es Jesús, solo en Jesús. La elección ahora se revela plenamente en Jesús. Somos amados no por lo que somos, sino por lo que el Señor es. Ese es el amor de nuestro Dios. Porque la verdad que por merecimientos no merecíamos nada. Pero somos tan valiosos para el Señor que nos lo ha dado todo. Jesús. Jesús. El versículo 16 entonces, en el llamado de Dios, en la grandeza de Dios, y entonces ¿qué papel pintamos nosotros? Algo tenemos que hacer nosotros, pero que sea la misma Biblia que lo revele. Y eso es lo que expresa el versículo 16. Y aun cuando lo hacen una declaración muy de los israelitas, cuando el Señor ya lo toma, el Señor Jesús lo toma en el Evangelio, le da toda la luz y la perfección posible a esta declaración. Cuando le dijo a Israel ayer, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. La circuncisión era para los israelitas, para los judíos. Debían de hacerlo. Simbolizaba una cantidad de cosas en el sentido de vida nueva y una marca de que somos del Señor. Pero nosotros no estamos obligados a circuncidarnos así de esa manera física, porque no es solo obediencia externa, Dios exige una transformación interna. Y el Señor luego en Colosenses 2, versículos del 9 al 13, nos dice cómo tiene que ser nuestra circuncisión, y me permito leerlo. Porque la respuesta a Dios, ¿qué debe entonces de ser? Un corazón transformado. Soy creyente, pero sigo robando. Soy creyente, pero soy infiel. Soy creyente, pero no creo que Cristo sea Dios. Es un ser creado, es el Hijo de Dios. No has creído en nada.
Muchos dicen creer, como el Señor lo dice en el Evangelio. Muchos le dirán, Señor, Señor, y le dirá, apartados de mí. No sois. Nuestra respuesta tiene que ser un corazón transformado. Y ahí entonces volvemos al lema de la iglesia en este año. Como miembro de la iglesia hablo a los miembros. ¿Sabes del lema de tu iglesia? ¿Lo vives? ¿Te preocupas por mirarlo a la luz de la palabra? ¿Qué pide este lema que es bíblico de nosotros? ¿Seguir siendo igual? Soy creyente, pero vengo a la iglesia cuando a mí me da la gana. Perdóneme la expresión. Pido perdón. Cuando yo decida, cuando sean mis prioridades por encima de Dios, primero tiene que ser mi prioridad para marchar al ritmo que pide mi Dios. No es un corazón transformado. Colosenses 2, versículos del 9 al 13, acerca de la circuncisión en el nuevo creyente. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Con Él fuisteis sepultados en el bautismo, y en Él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Es decir, seamos conscientes de que nosotros tenemos una vida nueva en Cristo. No sigamos viviendo igual. Y las adicciones y los vicios que nos están dominando, tenemos que entregarlos, porque envenenamos nuestro cuerpo, sea espiritual y sea físico. Y nosotros somos templos del Espíritu Santo, en todo sentido, en lo sexual, en las adicciones, todo tipo de adicciones. Tenemos que entregar todo a nuestro Señor, y eso es lo que pide. Lo que pasa es que muchas veces queremos que el texto nos lo diga hasta con pelos y señales. Ahí no dice que yo tenga que dejar tal cosa. Entonces tengo que leerlo para poderlo dejar. Pero realmente la palabra sí que lo dice, en el amor a nuestro Dios. El problema del ser humano no es falta de información, que hay que preocuparnos y salir de esa ignorancia bíblica y espiritual. Pero aún así, si lo supiéramos todo, el problema es la dureza de nuestro corazón. Ese es el problema, y ahí el poner lo de circuncidar el prepucio de nuestro corazón, pero no como los judíos, es algo más profundo. El corazón del ser humano se corrompió a causa del pecado. Hay rebeldía y hay resistencia a Dios. Y eso el mundo constantemente desafía a Dios en los gobiernos, en la política, en las guerras, en la sociedad, en las ideologías. Es difícil vivir en este mundo, pero en Cristo podemos vivir. Gracias a Dios que tenemos a Cristo. Jesús no solo manda a cambiar, Él cambia el corazón. Lo que Dios demanda, es decir, lo que Dios requiere, Dios mismo lo produce en aquellos que están en Cristo. Es decir, Dios pide, pero Dios es, yo no diría, es justo, sí, pero es tan misericordioso que Dios provee. Es decir, nos proporciona los elementos para que nosotros podamos vivir una vida que le agrade al Señor. Y se lo dijo al pueblo de ayer y se lo dice al pueblo de hoy, porque el carácter de nuestro Dios, que es de toda justicia e incluso toda imparcialidad, es más
de misericordia y de gracia. Versículos 17 al 18 hablan de eso. Dios grande, poderoso, que no hace acepción de personas. Es justo, sin corrupción. Cuando nosotros leemos este pasaje y cuando lo miramos a cómo está el mundo viviendo ahora, nosotros diríamos, mejor no me meto en política, porque amó al extranjero. Y la cuestión es que nosotros, por lo menos en mi caso, que fui extranjero y que llegué aquí, que llegué a ser inmigrante, pero cuando ahora tengo todos los papeles en regla, soy nacional español y tal vez tengo una posición, puedo dar la espalda, que cierren las fronteras para esos. Nos van aquí a incomodar a nosotros. Es mejor no meternos en política, porque el ejemplo de Cristo está revelado aquí y podemos repasarlo. Amó a las viudas, no las desamparó, al huérfano, al extranjero. Y nosotros somos extranjeros, nosotros no, ya no somos de este mundo. Nosotros vamos para nuestra patria propia, pero no podemos ser egoístas. Queremos que vayan muchos hacia la patria celestial. Y el Señor dijo, vayan por todo el mundo. Cristo encarna perfectamente este carácter de Dios que es justo, imparcial y misericordioso. Se acerca al marginado y defiende al débil. Jesús revela cómo es Dios en acción y cómo es la implicación con Dios. Versículos del 19 al 22. Amaréis pues al extranjero. Amad a tu prójimo como a ti mismo. No solamente a mi prójimo que habla de tu prójimo. Está hablando más allá de hermano. Sin embargo, volteamos la espalda muy fácil al prójimo. El pueblo debía reflejar el amor que recibió. Fueron liberados de más de 400 años de esclavitud. Estoy hablando de Israel. La gracia recibida produce gracia vivida. Jesús amplía este mandamiento. Ama incluso al enemigo. La cruz supera todos estos estándares que, si no logramos poner de nuevo la mirada en Cristo y nos dejamos enredar por la problemática del mundo, vamos a terminar por no mirar a Cristo. Cristo no miró así. En Cristo el amor no tiene fronteras. ¿Qué pide Dios de ti? Dios pide lo que nosotros no podemos cumplir perfectamente. Sin embargo, Él provee lo que Él mismo exige. ¿Pide amor perfecto? Cristo amó. Y amó perfectamente. Y cuando se trata de amor, realmente la reflexión hacia nuestras vidas es, examina, oh Dios, mi corazón. Examina tu corazón. No solo tu conducta, que también. Pide obediencia total. Cristo obedeció totalmente. Descansa en la obra perfecta de Cristo. Pide un corazón limpio. Cristo lo transforma. Vive reflejando el carácter de Dios en amor
práctico. No sigas a Jesús o incluso a Dios, porque muchos dirán, yo creo en Dios, pero no quiero creer en Jesús, yo creo en Dios. Pues esa fe es rara. Creo en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios pide lo que nosotros no podemos dar, pero en Cristo Él da lo que pide. Amada iglesia, los animo a que vayamos al Evangelio de Mateo. Es un viaje de aquí Antiguo Testamento hasta Juan, Nuevo Testamento. Pero qué maravilloso poder viajar así, porque tenemos la Biblia completa hoy en día. Mateo, capítulo 22. Versículos del 37 al 40. Quiero ponerlo en el contexto desde el versículo 34, cuando los fariseos habían escuchado que había hecho callar a los saduceos, se reunieron y uno de ellos, intérprete de la ley, muy sabiendo él, preguntó al Señor Jesús para tentarlo, ¿vale? Para tentarlo nomás, ¿vale? Y le dijo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y realmente le dio todo el discurso para que el Señor pone en acción lo que está en Deuteronomio capítulo 10 y lo lleva a la luz del Evangelio. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. La conexión entre Deuteronomio en lo que Dios requiere con el gran mandamiento de Jesús en Mateo 22, 37, 40 es profunda. Se trata de corazón. Ya que Jesús no inventó un nuevo concepto, sino que resumió la esencia de la ley, que ya se encontraba en pasajes como este. Deuteronomio nos muestra en el Antiguo Testamento el corazón de la ley. Dios allí pide a su pueblo amarle y servirle con todo el corazón y con toda el alma. Y Jesús cita directamente este lenguaje en el Nuevo Testamento para definir el mandamiento más importante: temer, andar, amar, servir, guardar. No nos enredemos buscando conceptos muy teológicos, que la teología nos sirve, por supuesto, pero la teología hay que ponerla en práctica. Teme a Dios. Cuando yo temo a Dios, y si soy tentado, me lo pienso, porque el Espíritu Santo está obrando. Voy a dejar a mi esposa porque ya decido que soy más feliz yéndome para, por mencionar uno de los tantos problemas que tenemos en situaciones pecaminosas. Al pensar eso y al intentar hacer eso, ¿estás temiendo a Dios? Mejor cambia el sentido y camina con Jesús. Y ama como Jesús nos ama. Ama a tu esposa, ama a tus hijos, ama a tu prójimo, ama a tu hermano en la fe. Me preocupa mucho que no vivimos como la familia de Dios, amándonos como hermanos. Vivimos muy egoístamente. Y lo digo generalmente. ¿Dónde está el amor de Cristo en nuestro corazón?
Jesús simplifica y eleva estos puntos al enfocarlos en el amor como el motor que cumple automáticamente todos los demás. Y todo esto requiere obediencia. El que me ama, me obedece, dice Jesús. Aquí, así un poquito parafraseado. Guardar sus mandamientos es Dios diciéndonos, obedéceme, obedéceme. Y Jesús lo cita en el Nuevo Testamento para decir, esto se cumple perfectamente en mí. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es cuestión de amor, pero de amor puro, de amor verdadero, amor divino. ¿Lo podemos tener? Claro que sí. ¿Acaso no hemos dicho, y acaso no vivo yo, realmente sintiendo que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? Ya no vivo yo porque yo ya fui con Cristo juntamente crucificado, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y esto confirma que la obediencia no se tiene por qué convertir en un peso, sino más bien en una respuesta natural al amor. Mira la cruz horizontal, horizontal, me estoy haciendo yo un lío. Vertical, estoy perdiendo todos los sentidos. Cristo, vuélveme al sentido. Cristo, por favor. Vertical, horizontal, la cruz. La dimensión horizontal es el prójimo. Se dejó clavar por amor al prójimo. Murió por nosotros. Y aunque Deuteronomio 10 se enfoca más en la relación vertical, exhorta a amar al extranjero, etcétera, etcétera. Jesús, nuestro Señor, une este principio con el de amar a Dios, declarando que no se puede cumplir el primero sin el segundo, porque amar al prójimo es el reflejo inevitable de amar a Dios. Amén. Queremos obedecer a Dios, queremos cambiar, queremos esforzarnos por comprobar que realmente nosotros somos del Señor, de que no entramos por una cuestión de moda ni por una cuestión emocional, sino que nosotros somos hijos de Dios porque el Señor nos salvó y el Señor nos ha transformado. Si algún día has puesto tu mano sobre el arado, no te des la vuelta. Persevera. No desistas. No se trata de hoy soy de Dios, hoy de Cristo, mañana no lo seré. Sigue caminando. Ahora bien, afirma bien tus pasos. No dejes que las dudas te tambaleen. Estoy leyendo un poema, ¿vale? Una canción que me gusta mucho. No te detengas. Alguien te está esperando. ¿Quién? ¿Quién me espera? Cristo. Cristo me está esperando. Aún si estás solo, yo puedo decir, me está esperando mi esposa, mis hijos, porque pues, y gracias a Dios con Cristo. Pero si no estuviera sin nadie más a mi alrededor, no te sientas solo. Alguien te está esperando. ¿Es que no ves la luz? Que el sol siempre vuelve a aparecer, que siempre regresa, que solo es cuestión de esperar el amanecer. ¿Es que no sabes tú que nunca hay que desmayarse? Si un día pusiste tu mano sobre el arado, no te des la vuelta. No te rindas. Hay ángeles que están cerca y es mucho más fácil creer que no creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No te creas nada de lo que este mundo te dice. No escuches nada del mundo,
porque lo que es del mundo es hueco y todo es una fachada. Clava bien tu mirada. Mira a Jesús. Mira a la cruz y piensa en tu recompensa, porque en el corazón se ganan las batallas. Marcos Vidal. Amén. Adelante. Ánimo, iglesia. ¿Has creído en el Señor Jesucristo? Sé fiel hasta la muerte. Estás aquí y todavía no eres de Él. Él está aquí y está tocando a las puertas de tu corazón y te está diciendo, ábreme, ábreme tu corazón, quiero entrar a tu vida, quiero salvarte. Si has escuchado este llamado del Señor porque Él es el buen pastor, déjalo entrar. Es Dios, es el Salvador, es vida nueva. Sigue adelante con Él. Hoy es un día para el no creyente, un día de salvación. Hoy es un día de encuentro personal. Pero también hoy es un día de obedecerle. Si mamá y guardad mis mandamientos. Él dijo que el creyente, que cada vez que nos congregáramos, hiciéramos memoria de su obra poderosa en la cruz del Calvario. Muerte y muerte en una cruz porque Él vino a morir por nuestros pecados. Y lo hizo en la cruz del Calvario, el sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pan representa eso, su cuerpo que fue molido, transgredido, insultado, vituperado, escupido. Pero lo más terrible fue que se derramó sangre porque fue herido y herido de muerte humanamente y murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero en esa cruz, cuando lo descendieron para sepultarlo, la muerte ni la tumba lo pudieron retener. El Señor resucitó al tercer día, dicen las Escrituras. La tumba está vacía. El Señor resucitó, aleluya, y está sentado a la diestra de Dios Padre y vive con nosotros, el Espíritu Santo. Él dijo que no nos dejaría solos, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces dijo que tomáramos del pan para recordar eso y que tomáramos de la copa que contiene el zumo de la vid para recordar que fuimos comprados a precio de sangre, sangre preciosa. Su sangre preciosa es la que ha limpiado nuestro corazón y nos ha purificado. Es en Él. Y eso es lo que queremos recordar ahora. No te des la vuelta, si un día pusiste tu mano sobre el arado. Ya no desistas, sigue caminando. Afirma bien tus pasos, no dejes que las dudas te tambaleen. No te detengas, alguien te está esperando. Es que no ves la luz, que el sol siempre vuelve a aparecer, que siempre regresa, que es solo cuestión de esperar el amanecer. Es que no sabes tú que nunca hay que desmayarse, que hay ángeles cerca y que es mucho más fácil creer que no creer. No te creas nada de lo que dice este mundo, no escuches nada. Que todo es hueco, todo es una fachada. Clava bien tu mirada, mira la cruz y piensa en tu recompensa. Porque en el corazón se ganan las batallas. Es que no ves la luz, que el sol siempre vuelve a aparecer, que siempre regresa,
solo cuestión de esperar el amanecer. Es que no sabes tú que nunca hay que desmayarse, que hay ángeles cerca y que es mucho más fácil creer que no creer. Es que no ves la luz, que el sol siempre vuelve a aparecer, que siempre regresa, que es solo cuestión de esperar el amanecer. Es que no sabes tú que nunca hay que desmayarse, que hay ángeles cerca y que es mucho más fácil creer que no creer. Que hay ángeles cerca y que es mucho más fácil creer que no creer. Que hay ángeles cerca y que es mucho más fácil creer que no creer.